Buenas tardes, mis queridos alumnos. Hoy vamos a empezar con un tema que se denomina cabeza ósea. La cabeza ósea la vamos a dividir en dos partes. Una parte más posterior, llamada cráneo, y que va a formar una caja ósea para protección del encéfalo. Y una parte más anterior, que va a estar formada por los huesos de la cara y van a formar a la cara. La cara va a albergar la mayoría de los órganos de los sentidos y también la masticación. Como lo podemos ver acá, esto es cara y esto es cráneo. A su vez, los huesos de la cara, los más relevantes son el unguis o el lagrimal, el palatino, el maxilar superior, que es un hueso par, la mandíbula o maxilar inferior, que es un hueso impar, el vómer, hueso impar, el cornete inferior es un hueso par, como el malar es un hueso par, y los huesos propios de la nariz. El cráneo va a estar formado por 8 huesos, de los cuales 4 son pares y 4 impares. Los 4 pares, recuerden, siempre son laterales y están representados por el temporal y el parietal. Y los impares están situados en la línea media y están representados por el frontal, el esfenoides, el etmoides y el occipital. A su vez, el cráneo lo vamos a dividir en dos partes por una línea imaginaria que más adelante vamos a ver y que va a dividirlo en una parte superior o bóveda, que es esta, y una parte inferior o base. La bóveda va a estar formado por el frontal, ambos parietales, parte muy superior del temporal y occipital, mientras que la bóveda va a estar formado también por el frontal, el esfenoides, el etmoides, el occipital y los temporales. Acá vamos a ver perfectamente los huesos impares como el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Y dentro de los huesos pares vamos a encontrar el temporal y por encima vamos a encontrar el parietal. Bien, vamos a hablar del frontal. El frontal es un hueso impar y medio que se encuentra en la parte superior y anterior del cráneo. Tiene 3 caras y 3 bordes. Las caras son anterior, posterior e inferior. Los bordes son anterior, posterior y superior. Está en relación por detrás con los parietales, en las partes laterales con el esfenoides y el malar y en la parte anterior con los huesos propios de la nariz y el maxilar superior a través de la apófisis ascendente del maxilar superior. En su cara anterior vamos a encontrar una eminencia central denominada glabela, por debajo la escotadura nasal y la espina nasal. Por encima, las eminencias laterales del frontal, a ambos lados los arcos superciliares con la cresta lateral del frontal y una superficie triangular que va a estar en relación con la fosa temporal y que se denomina carilla lateral del frontal. Todo esto lo encontramos en la cara anterior. En la cara inferior, como lo podemos ver bien acá, vamos a encontrar en la parte central la espina nasal, que se va a articular con los huesos propios de la nariz. A ambos lados, la hendidura etmoidal, que a ambos lados vamos a encontrar estos orificios que van a corresponder a los orificios de los senos frontales. A cada lado de la línea media vamos a encontrar las fosas
orbitarias y en su interior dos fositas, la fosita lagrimal, que es la más medial y que se va a alojar la glándula lagrimal, y la fosita troclear, que ahí se va a insertar la polea del músculo oblicuo mayor, un músculo que corresponde al globo ocular. Y finalmente la cara posterior es una cara bien cóncava en relación con el encéfalo y vamos a encontrar en la parte media, como podemos observar, un canal vertical para el seno longitudinal, finalmente la cresta, me adelanté, finalmente la cresta frontal para la hoz del cerebro, el agujero ciego y la escotadura etmoidal que hablamos anteriormente. A ambos lados, en la parte más superior, las fosas frontales y en la parte más inferior vamos a encontrar las eminencias orbitarias. Ahora vamos a hablar de los bordes. Dijimos que teníamos tres bordes. Un borde superior semicircular que corresponde a la articulación con los dos parietales. Acá vemos el tipo de articulación que son las articulaciones dentadas, llamadas suturas dentadas y que corresponden a las sinartrosis dentro de la clasificación de las articulaciones. Espero lo recuerden. Después vamos a hablar del borde posterior, que vamos a ver que separa la cara posterior de la inferior, y el borde anterior separa la cara anterior de la inferior. Y acá vamos a encontrar bien la escotadura nasal con la espina nasal que los va a relacionar con los huesos propios de la nariz. A ambos lados los arcos orbitarios que muchas veces pueden verse interrumpidos por los agujeros supraorbitario, como lo vemos acá, o en este caso el orificio no es completo, está abierto y se denomina escotadura orbitaria. Por el orificio supraorbitario van a pasar vasos y nervios supraorbitarios. A ambos lados encontramos la apófisis orbitaria interna y apófisis orbitaria externa. Bien, estos son los elementos más importantes que encontramos en el borde anterior. De los tres bordes, el más importante es el borde anterior. Ahora vamos a hablar de parietal. Parietal proviene del latín paries, parietis, que es igual a pared. Es un hueso par que permanece íntegro, como hablamos anteriormente, dentro de la bóveda del cráneo. Está situado por detrás del frontal y por delante del occipital y se va a articular con el parietal opuesto. El parietal tiene dos caras, una cara externa, de las cuales vamos a encontrar la eminencia parietal, y en la parte más lateral las líneas temporales, que tenemos dos, la superior y la inferior. Y en la cara interna vamos a encontrar los surcos para la arteria meningia media, que va a formar el árbol de la vida, o en algunas bibliografías van a hablar de el árbol como una higuera. Vamos a encontrar la fosa temporal y depresiones que van a formar fositas que van a corresponder a los corpúsculos de Paccioni. Dentro de los bordes vamos a encontrar 4 bordes más importantes. El borde anterior es grueso y va a formar la sutura sagital.
que es esta que está acá, que corresponde al borde superior, que es dentado, y ambas van a tener las suturas dentadas. Muy cerquita vamos a encontrar el agujero orbitario. El borde posterior se va a articular con el occipital y el borde inferior tiene forma de bisel y se va a articular con el temporal y va a formar la sutura escamosa. Bueno, y acá terminamos ya con parietal. Espero que les haya quedado claro y vamos a continuar con otros huesos. Un beso grande.